técnicas, pero que ya confiamos en el Señor pronto se solucionarán. Por ahí está Gregory también intentando arreglar la situación con el computador. Pero todos muy bienvenidos y bueno, busquemos entonces empezar con un tiempo de oración y después vamos a dar resolución a algunas preguntas que puedan haber con respecto a la lección anterior. Bendito Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por esta oportunidad de estar reunidos. Gracias por quienes ya pudieron llegar y por aquellos que están experimentando dificultades técnicas, Señor, da sabiduría y toma tu control de todo lo que significan estos aparatos y también esta tecnología, que es una bendición porque nos permite estar ahora en esta circunstancia cerca, aún en medio de la distancia. En tus manos entregamos este tiempo y te damos gracias, Señor, porque confiamos en que estamos en las mejores manos. Aquí estamos seguros en tus manos, en tus brazos de amor, y que tu Espíritu Santo nos guíe, es lo que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Preguntas, tienen la posibilidad de abrir sus micrófonos ustedes mismos, lo pueden ahí controlar, abrir el micrófono y hacer las preguntas respectivas si las hay. Tengo una. Dime. En la lección 4b, pregunta 25, hay varias opciones respecto a la consulta que dice, de la misma manera, los pastores y obreros cristianos deben formar la costumbre de evaluar periódicamente su ministerio. Lo que ha aprendido en este curso forma su escala de valores para medir sus éxitos y errores. Y la pregunta dice, de estos, ¿quién está usando bien la técnica de evaluación? Y la que por lo menos a mí no me hace sentido es la B, que de acuerdo a la comprobación dice que es una de las en que estaría usando bien la técnica de evaluación. Lo que no me gusta de esa afirmación aquí dice, el pastor que de vez en cuando guarda un día de oración y reflexión para medir los éxitos o fracasos de su ministerio con el fin de mejorarlos. No me gusta ese de vez en cuando. Creo que está mal puesto y debería haber sido, no sé, algo que sea, como dice arriba, evaluar periódicamente su ministerio. Porque el de vez en cuando da impresión de como que cuando se le antoja. Puede ser entonces una manera de entender el de vez en cuando, que tiene que ver también mucho con la cultura, porque por ejemplo, ustedes saben que para mí ha sido una dificultad la aplicación en el contexto chileno de la palabra luego, porque para un colombiano luego es más tarde, quién sabe si rápido, si en 5 minutos o después, pero para algunas personas en el contexto en el que nos encontramos luego es inmediatamente, ¿verdad? ¿Ya? Sí. Entonces, imagínate, si para mí luego es después, en cualquier momento, pero para otra persona el luego es inmediatamente, nos estamos dando cuenta que ahí hay una dificultad en el idioma, no, sino en la aplicación de la palabra, en el entender de la palabra, en el contexto de la palabra como tal, en este caso de luego. De vez en cuando, entonces, para nosotros puede implicar casi que un aplazamiento hasta nunca puede ser, pero tal vez para el que hizo el libro de vez en cuando también tiende a hacer una periodicidad. Entonces, por eso, por la forma en la que los que hicieron el libro tal vez entendieron el de vez en cuando, si nosotros le vemos periodicidad al de vez en cuando, pues podemos aceptarlo. Y si no, lo que sí significa como importante para nosotros es el reconocimiento del valor de la evaluación. Lo que no podríamos tal vez aceptar es que se diga nunca. Pero el de vez en cuando puede tener acepciones en las cuales una persona acepta que el de vez en cuando sea una vez
tal vez a la semana, una vez al mes, y que tenga algo de periodicidad. Pero si tú me preguntas, por ejemplo, ¿cada cuánto juegas fútbol? Yo ni siquiera puedo decirte de vez en cuando. Yo sí puedo decirte una vez al año en Caburga. Ahí va, Sí, no no es sé. más, no es de vez en cuando, pero hay personas que Ujú. sí pueden decir de vez en cuando porque van una vez al mes, de cuando en Yo no puedo cuando. jugar más. Por ejemplo, Julio sería cuando le den permiso los médicos, o sea, A los Nunca. médicos. sonó. Entonces, mira, el de vez en cuando uno lo puede entender también si quiere, si es posible dentro de su manera de percibir la palabra como tal, con periodicidad, entonces está bien. Pero si el de vez en Y cuando significa nunca, pues está mal. yo, eso es lo que trataba de decirle a Hugo, porque además uno lee las otras también, y esa es la que corresponde, y el de vez en cuando quiere decir que sí lo hace, Ujú. y que tendría que hacerlo. O sea, hay pastores que si no lo hacen nunca, como dices tú, pero el que diga de vez en cuando quiere decir que sí lo hace, que tiene que existir ese momento de que se haga. Eso le decía. Sí, periódicamente, habitualmente, Está bien, con otra exacto. palabra. No, para mí no me encaja, pero bueno, ok, pero creo que está de más. Si se hubiera sometido, el pastor que guarda un día de oración y reflexión para mí, ahí me hace totalmente consistente la frase. Eso. Guarda un día, pero también sería, si es una vez en el año, tampoco es tan periódico. Un día. Y ahí Bueno, ok. estaría cumpliendo con el propósito, un día en el año. Entonces también es muy ambiguo. El de vez en cuando y el un día pueden ser ambiguos si uno no tiene la percepción de la importancia de realizar la actividad. Entonces, por ejemplo, a mí me preguntan, ¿usted qué tanto deporte hace? Yo no puedo decir de vez en cuando. Tal vez podría decir, tampoco puedo decir nunca. Y tal vez más bien podría decir como tú lo planteas, una vez al año. Pero tampoco es una vez al año de un día, sino es en una oportunidad en el año. Entonces mira que el léxico también Sí, tiene mucha importancia en cómo lo entendemos, ¿cierto? sí. Lo que dice Marlis es que de las opciones que hay es la que tiene por lo menos una percepción de periodicidad. Y eso es lo que queremos buscar ahí, que no sea una situación de nunca, una vez cada cuantos años o por ejemplo una vez en el año bisiesto. Nosotros a veces jugamos con eso, ¿no? No hacemos la broma de cada cuánto hacemos algo, no, el 29 de febrero. Entonces ya con eso sabemos que lo hacemos solamente una Mm, vez cada 4 años. Muy poca periodicidad, ¿cierto? El de vez en ujú. cuando tendría un Eso. poco más de periodicidad por lo menos. ¿Estamos? Yo tengo otra pregunta. A ver, Lidia. Sí, pues esa no es una directa de la lección, sino que me salió la pregunta más asociada al texto bíblico. En la parte de la lección 4a se menciona hartas veces que los fariseos no, como que a ellos les gustaba que los llamaran maestros, rabí, padre, y que eso no era algo bueno. Y en el versículo 9 y 10, como que dice claramente, dice, y no llaméis padre a vuestro a nadie que está en la tierra, dice en el 9, y en el 10 dice, y no seáis llamados maestros. Entonces, quería entender cómo ustedes interpretaron o aplican ese versículo, porque muchas veces hablamos de los maestros de escuela dominical, o tenemos padres aquí en la tierra, entonces cómo lo interpretan o lo aplican esos dos versículos, el 9 y 10 del capítulo 23. En, lo entendemos en el contexto religioso. Entendemos que ellos no estaban buscando ser llamados padres solamente por sus hijos, sino más allá de su propia familia, sino que estaban buscando un reconocimiento, un sitial de honor, casi que de alguna manera suplantar al Padre Celestial. Ahora, eso es mucho más fácil para el pueblo judío,
porque ninguno de ellos se atrevería a llamarse Elohim, que era el nombre que se le otorgaba a Dios. Pero sí estaban intentando suplantar una de las características de Elohim, que era verlo como Padre. Entonces, cuando yo hago que las personas, cuando se acercan a Dios, tengan que acercarse a través de mí, estoy utilizando el lugar de privilegio para de alguna manera ponerme en un superior, como superior a los demás. Y eso era lo que ellos querían, era buscar una superioridad, realzar de todas maneras su conocimiento por encima del de los demás y hacer pensar a los que estaban alrededor que tenían que rendir reverencia, obediencia, casi como si fuera Dios mismo. Entonces, lo entendemos bien en este momento como parte del oficio, el de ser maestro, pero no por ser el maestro. Entendemos que somos padres de familia, pero no somos el padre. Y eso es lo que debemos diferenciar. Y la línea delgadita que estaban los fariseos cruzando era intentar que la gente los viera a ellos no solamente como figuras de autoridad divina, sino como divinos, suplantando y tomando la posición de Dios. De tal manera que, por ejemplo, les era muy fácil decirle a la gente qué hacer, aunque ellos no lo hacían. Marlis, vi tu dedito en alto. Yo cuando leí eso, pensé en cómo se usa muchas veces los católicos, apostólicos romanos, cuando que le dicen padre a los sacerdotes, le dicen padre por acá, padre, padre. Entonces, de eso me acordé con lo de padre, porque también me pasó un poco lo que dice Lidia, porque dice aquí que no le digan padre aquí en la tierra, a nadie aquí en la tierra, entonces es como medio, pero después me fui claro, lo otro, padre con mayúscula, porque también, por lo menos en la nueva traducción viviente dice, no le digan padre con mayúscula a nadie en la tierra, ¿ya? Porque el padre, su padre con mayúscula es el que está en el cielo. Entonces ahí ya está haciendo la diferencia. Pero me acordé de lo otro cuando le dice, padre, usted puede esto, padre, usted puede. Ahí no, porque ese padre no es con minúscula, supongo, cuando le dicen a los sacerdotes. Bueno, más riesgoso es el nombre que se le otorga al Papa, cuando le dicen el Santo Padre. Santo Padre. Ese sí es un poco más riesgoso. Santidad. Y claro, cuando vemos que en efecto la Iglesia mantiene un nivel de autoridad en el Papa que es superior al de la Biblia, entonces ahí nos damos cuenta el riesgo tan grande, ¿no? De forma muy práctica, nosotros lo hemos ejemplificado con la imagen de lo que es la Biblia, ¿cierto? Y cómo nosotros tenemos la base de la autoridad de las creencias, de las doctrinas en la iglesia cristiana, está todo sobre la Biblia, lo que la Biblia diga. De aquí hacia arriba entonces se pueden poner las tradiciones. El que podamos decir, no, es que llevamos 500 años haciéndolo así, pero está sobre la Biblia, si está amparado por la Biblia, porque la Biblia lo enseña o no lo enseña, eso es la primera fuente de autoridad. Y después entonces podemos poner aquí las autoridades eclesiales, es decir, lo que la iglesia como tal se reúna y disponga. Y eso serían como las tres fuentes de autoridad para nosotros en la iglesia cristiana evangélica. Lo que sucede normalmente en la iglesia católica es que la primera fuente de autoridad es el Papa, es lo que diga el Papa. Después están las encíclicas papales, que ni siquiera es solo lo que diga este Papa, sino lo que han dicho los papas anteriores. Esa es la segunda fuente de autoridad. Y después, la Biblia. Entonces el orden está invertido. Y por eso es tan fácil notar que lo que diga el Papa es ley.
pero no importa que esté contradiciendo lo que diga la Biblia, sino es porque así es la fuente de autoridad. Lo más importante es el Papa, y por eso que le digan Santo Padre, pues cabe muy bien dentro de esa descripción de autoridad, porque prácticamente es una autoridad divina, como lo que diga Dios está bien. Es decir, lo que diga el Papa está bien. Entonces, lo interesante es que, claro, en el transcurso de los años nosotros podemos ver cómo algunos dejaron por sentadas algunas leyes y otro Papa posterior vino y la quitó y la cambió. Entonces, ¿por qué? Porque cada uno tiene la misma autoridad y puede hacer esos cambios en la tradición. Pero la Biblia sigue siendo la misma. A ella sí no le pueden hacer ningún cambio. Y más adelante, mira qué interesante que nos llegue esta pregunta en este contexto, porque más adelante quiero compartirles a ustedes sobre esta temática, especialmente de lo que significa la autoridad de las escrituras. Al finalizar, les voy a pasar a través del WhatsApp una imagen de un comparativo entre los documentos históricos, algunos de un poder, de un conocimiento universal, que tienen muy pocas copias que se han conservado en el tiempo como para decir, ¿será que sí es un documento real? Pero en comparación de esa clase de documentos históricos, nosotros tenemos en el Nuevo Testamento más de 5.000 copias en griego. Entonces, imagínense comparar los hallazgos históricos, arqueológicos que tenemos de la Biblia con un libro de la historia universal que solo tiene copias. Comparemos 8 contra 5.000. Y a todas luces, pues la Biblia sale muy bien. Por eso es que nosotros no podemos permitirnos hacer un cambio en la Biblia tan fácilmente, porque tenemos que contrastarlo con los otros documentos que hay para ver si alguno de ellos está equivocado. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con Testigos de Jehová, que nos quieren hacer creer que la traducción de ellos es la correcta y que Juan 1.1 no dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios? Sino que los 5.000 manuscritos están equivocados y el correcto es el que ellos traducen. En el principio era una palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. ¿Ven? Entonces, por eso nosotros, a la pregunta de Lidia, volviendo finalmente, no podemos cambiar el sentido de lo que dice el texto y lo que Jesús estaba luchando con estos fariseos que querían tomar el lugar de Dios, porque habían cambiado las escrituras, porque estaban obligando a las personas a obedecerlos a ellos, mas no a la palabra, y porque querían tener un lugar de preeminencia, un sitial de respeto y un sitial de autoridad que hiciera que los demás fueran inferiores a ellos. Eso dentro del contexto religioso eclesial. Lo que debemos separar de nuestro contexto, por ejemplo, familiar, donde uno puede llamar padre o madre a su mamá, pero no está poniéndole en el lugar de Dios, sino que le está atribuyendo un nombre que puede significar respeto, puede significar honra, pero no es reemplazar el lugar de Dios. ¿Te parece? Sí, súper claro. Bien. Para los que ya hemos estado en el grupo del instituto en la casa de Pame, no se nos hace extraño que se ponga el tapabocas. Queremos explicarles a los demás porque no es que ella crea que le estamos transmitiendo el coronavirus por el Zoom. No es por eso. Los demás sí saben por qué es. Claro, tampoco es del estallido social, eso, pero es porque me da frío en la nariz, en esta parte, para no resfriarme, nada más que por eso. Ya, eso, creo que valía la aclaración, ¿cierto? Porque después de todos los acontecimientos de octubre y ahora, pues que Pamela se nos cubra, así ya empieza uno a preocuparse. Pero no, nosotros que la conocemos y que sabemos cómo le da el frío allá en la casa, sabemos que es normal. Bien, ¿algo más para considerar o vamos derechito a la revisión?
Parece que no. Entonces vamos a la revisión. Ubíquense por favor en sus libros al final en las pruebas. Yo voy a ubicar aquí la pantalla dividida para mostrar entonces las preguntas. Pantalla compartida y vamos acá. Ahí estamos, ¿verdad? Sí, señor. ¿Se ve bien? Bueno, muy bien. Entonces vámonos para la prueba 4A. Leemos la pregunta. ¿Por qué condenó Jesús la predicación de los fariseos? Porque no, Predicaban. no practicaban lo que Predicaban. predicaban. No practicaban lo que predicaban. Entonces, volviendo un poco ahí a la pregunta de Lidia, es que era una actitud de extrema superioridad, creer que yo puedo llevar a los demás u obligar a los demás a que obedezcan algo que ni siquiera yo mismo estoy dispuesto a obedecer, ¿no? ¿Sería por su hipocresía? ¿Está bien? Sí, eso es hipocresía también, claro. Estar tratando de hacer que otros hagan lo que nosotros no estamos esperando hacer. Es hipocresía. Yo creo también que porque lo que busca Jesús allí es justamente alertar a sus discípulos para que no caigan en las redes de los fariseos, para que no cometan ese error y para que puedan distinguir entre el bien y el mal. Bien. La razón, el por qué, o sea, el por qué condena públicamente, por qué hace eso. Sí, pero en sí básicamente es porque no practicaban lo que predicaban. Era mucho más fácil ponerles a otros las cargas y no llevarlas ellos mismos. Número 2. ¿Qué 3 cosas hacían los fariseos y los escribas para que los demás los vieran? Largas oraciones. Ajá. Ensanchaban sus filacterías. Ensanchar las filacterías. Buscaban los mejores asientos. Los asientos de honor. Y les gustaba ser llamados rabí. Bien. Sí, como el ejemplo que nos da Julio, sabemos que el fariseo y el publicano fueron tomados como ejemplo por Jesús para decir, el uno oraba puesto en pie en un lugar de reconocimiento, levantaba sus manos y decía, yo no soy con voz alta, no soy como aquellos ni como los otros, yo sí hago esto, yo sí hago lo otro. Es una de las formas en las que entendemos que estaban llamando la atención, ¿cierto? Mercedes nos compartió una imagen de las filacterías. ¿La vieron? Yo la había buscado en Google porque después cuando seguí leyendo vi que ya la definían. ¿Cómo no te alcancé a escuchar yo? Que yo lo investigué en Google porque no sabía qué era y después justo cuando seguí leyendo más adelante vi que la definían. Ya. Sí, lo definen, pero también nos ayuda a veces a mirar algunas otras opciones. Pero para todos, aquí debería aparecer una imagen de... ¿La están viendo? Ahí, sí, la vi. Sí, lo que pasa es que solamente ahí Meche nos la puso, pero pues no profundizamos en ellas, pero pues aquí sí vamos a tener la oportunidad de revisarla. Todavía el pueblo judío utiliza las filacterías. Miren que esta es una imagen un poco actual, tal vez no de hace una semana, pero es actual. Y lo que hacían era... ¿La usan? Sí, Meche. ¿La usan los jóvenes, los adultos? ¿Es pregunta o afirmación? Pregunto. ¿Quiénes la usan? No, los varones. Sé que los varones, pero adultos, jóvenes, sacerdotes. Jóvenes solamente desde los 12 años en adelante, pero eso tiene mucho que ver con, depende de la cultura eclesial que tengan. Hay un grupo ortodoxo judío que está focalizado en un lugar en Nueva York que ellos quieren mantener
un cuidado o una preservación de todas las leyes del Talmud. ¿Se acuerdan del Talmud? Que son las notas al pie de página en la Biblia o en el Antiguo Testamento. Ellos llenaron sus Biblias de anotaciones a los costados. Los maestros de la ley, los fariseos, daban explicaciones de cómo poner en práctica ese principio. Y entonces tenemos un grupo que es ortodoxo y que todavía utilizan estas filacterías, pero hay un grupo que es ultra ortodoxo, que es todavía más intenso, que ni siquiera permiten a las mujeres hablar. El sábado o el día de reposo lo resguardan con una meticulosidad, que saben y tienen medida la distancia que pueden recorrer, y que, como me pasó con una experiencia, un testimonio de una señora, yo no lo podía creer, pero realmente es una señora que tengo toda la certeza de que nos dijo la verdad. Ella vive en Nueva York y nos comentaba, estoy hablando de Medellín, que en el edificio donde ella vive también hay judíos, y a veces ella baja los sábados y hay una fila de judíos que están en la puerta esperando para poder salir. Y no salen porque para salir ese edificio tiene un botoncito que hay que oprimir para que se abra la puerta, ¿cierto? Todavía algunas edificaciones tienen esa clase de sistema. Es un sistema eléctrico que un botón oprime y destraba la puerta. Pero la ley judía no les permite hacer uso de la tecnología. O sea que ellos no oprimen ese botón y les toca esperar hasta que llega alguien y les abre. ¡Qué loco! ¡Qué bárbaro! Así Los es. hombres usan estos trucos aquí. Y los hombres usan también las filacterías y se dejan la barba, nunca se la cortan, y también utilizan el kipap, que es el gorrito este que tienen aquí arriba, este blanquito, y tratan de utilizar todo lo más apegado a la ley. Y uno diría, eso ya se acabó, ya no hay de eso, pero sí, todavía hay. Entonces, las filacterías, Marco, ¿qué no son, cierra la Mechita? puerta. ¿Ah? ¿Qué son las filacterías para claridad a todos? Las filacterías son las que se ponen los judíos para tratar de impresionar, según lo que yo leí en la lección, porque ahí llevan oraciones, eso es lo que ponían. Pero los judíos de ese tiempo aún así las ensanchaban para impresionar más al pueblo. Oraciones y textos de la Biblia también. Enseñanzas de la ley. También llevaban textos bíblicos y otras cosas. Entonces, Son como cajitas de fósforo, pero así las ponían más grandes. también se las ponían en la frente. Hay una serie en Netflix que se llama Unorthodox, que muestra cómo viven estos judíos ortodoxos de Nueva York. Igual es una serie, así que tiene un poco de ficción, pero ahí mostraban cómo usaban eso también. No sabía el nombre hasta que leí la lección, pero... Mira, ahí aprendimos. Luis parece que se bloqueó, pues dice que no, que perdió el audio. Luis, ¿estás escuchando, Luis? No, parece que perdió el audio Luis. Bien, voy a escribirle algo por interno entonces a él. Bien, entonces, ¿queda claro el tema de las filacterías? Sí. Cerramos ahí y nos vamos entonces para la siguiente pregunta. Aquí la voy a encontrar. 3. ¿No diste? ¿La 2 no se completó? La 2 sí, teníamos hasta 4. De las 3 que nos piden, tuvimos 4. Y asientos de honor. Ya. Dimos 4. Además de que les gustaba ser llamados rabí, buscaban el lugar de honor en los banquetes y ensanchaban sus filacterías, también se paraban y daban a viva voz sus oraciones, buscaban ser vistos por los demás también cuando oraban. Esa fue la que nos compartió Julio y que viene a ser como la D. Ajá. ¿Bien? ¿Ya? Ok, sigamos entonces. Número 3. ¿Cuál es el propósito de la evaluación?
discernir entre el bien y el mal. Sí. Perfecto. Distinguir entre el bien y el mal. Eso es la razón de evaluar. Número 4. ¿Qué parte de nuestra personalidad utilizamos en la técnica de evaluación? El intelecto. El intelecto, ¿no? No se trata solamente de ser emocional en la evaluación, sino que cuando pensamos en evaluar, también queremos utilizar la racionalidad que el Señor nos ha dado. Así que es importante reconocer que no es solamente un ejercicio de las emociones. Si fuera así, probablemente la mejor evaluación que nosotros quisiéramos siempre escuchar es la de nuestras madres. Entonces uno apelaría a ellas para tener la mejor evaluación y yo creo que casi siempre tendríamos una buena calificación. Pero como no es una calificación emocional, sino que parte del intelecto, entonces debemos hacer un ejercicio racional por evaluar. Número 5. ¿Qué día de la semana denunció Jesús a los fariseos? El martes. ¿Y en dónde? En el templo. Por allá alcancé a escuchar a alguien tímidamente que dijo en el templo, pero no sé si es que está lejos del micrófono o está muy bajito el volumen, pero escuché por allá en el templo. Número 6. Explique el significado de las siguientes descripciones de los fariseos, de Mateo 23, 24. Coláis el mosquito. Pastor, perdón, ¿era martes y el templo? No el escuché. templo, sí. Martes y el templo. Bien, esa era la pregunta 5. La pregunta 6, explica el significado de las descripciones de los fariseos. ¿Qué significa coláis el mosquito? Dar el diezmo de las cosas pequeñas, o sea, de las especies. Que se preocupan de las cosas pequeñas. Sí, pues le dan importancia, ¿no? O excesivamente preocupados por los detalles. Sí. ¿Ya? ¿Pero qué significa tragáis el camello? Que dejan pasar las cosas grandes. Dejan pasar las cosas grandes o las importantes. Bueno, el mosquito. Bueno, a ninguno de nosotros nos gustaría encontrar un mosquito en una sopa, ¿cierto? ¿O sí? Colaban todas las bebidas y eso para que no guste. Bueno, pero yo estoy hablando como en un sentido muy actual. Vamos a un restaurante y nos sirven unos porotos con rienda y aparece un mosquito ahí en toda esa, en ese plato. Guácate. ¿Nos lo tomamos? No. No. Devolvemos Lo que no mata engorda. Exactamente, yo creo que por eso estamos como estamos, Gregory, porque yo de pronto sí me lo como. El cuento dice que alguien encontró una mosca así en la sopa y dijo, bueno, no creo que se haya alcanzado a tomar mucha, la sacó y se siguió tomando la sopa. Bueno. No le quitó. Mi abuelo decía, no tiene hueso, así que no importa. No tiene hueso, claro. Y otro un poco más avesado tal vez tomaría el mosquito y diría, bueno, aquí no se va a llevar la sustancia. Ya, y ahí sí lo bota. ¡Ay, guácala! Eso hace lo que se comen la arañita de los erizos. Bueno, pero es impresionante. Todos nos dimos cuenta que si encontramos la mosca en la sopa, nos vamos a dar cuenta, ¿cierto? Y es impresionante que lo que está diciendo Jesús, estamos tan preocupados por la mosca, pero hay un camello metido en la sopa y ese sí no lo vemos. ¿Ven la diferencia? Como la viga y la paja. Más o menos así, algo así. Es decir, estamos viendo aquí como el contraste entre el que se preocupa tanto por algo tan mínimo, pero no está tan preocupado por algo que es bien grande, por lo realmente importante. ¿Se entiende entonces el sentido de lo que quiso decir Jesús? Sí. Perfecto.
Entonces, vámonos para el 7. ¿Cuál es el tema principal de Mateo 23 donde Jesús denunció a los escribas y fariseos? Hipocresía. La hipocresía. Es el tema principal, la hipocresía. Y por eso vamos a hacer el análisis de Mateo 23, del versículo 13 al 36, escribiendo los 7 ejemplos de hipocresía con los versículos que Jesús condenó de los fariseos. ¿Listo? Vamos a mirar entonces el primero. ¿Cuál es el primer ejemplo de hipocresía del cual habló Jesús? No entran ni dejan entrar al reino. No entran ni dejan entrar al reino. ¿En qué versículo? 13. En el 13. 13. Yo te alcancé a escuchar, María Angélica, pero probablemente los demás no. Ah, mira, como estoy en una pantalla con la visión de las preguntas, no había visto a Marcela. Bienvenida, Marcela. Hola, Marce. ¿Cómo está? El volumen equivocado para sacarme los audífonos. Ya, ahora sí. un Ahora sí te inconveniente, estoy así escuchando que- mejor, María Angélica. Qué bueno que ya estás aquí, Marcela. Bienvenida. Gracias. Bueno, entonces, ya tenemos la número 1. No entraban ellos mismos en el reino ni dejaban que otros lo hicieran. Para esta clase de actitud, yo tengo un dicho actual que no sé si tenga aplicación aquí en Chile también, pero en Colombia decimos, ni raja ni presta el hacha. Nosotros decíamos en Venezuela, ni lava ni presta la batea. Más o menos lo mismo, ¿no? Come ni deja comer. Exactamente. Exactamente, así que creo que lo entendemos también con dichos actuales, ¿no? Pero qué bueno que podamos hacer como el aterrizaje a nuestra actualidad. Número 2, ¿cuál sería? Las oraciones largas y robar las casas de las viudas. Imagínense, exactamente, este es doble, largas oraciones y robarles a las viudas. Eso es, ya está ahí, que es en la prueba, que es el versículo 14, ¿no? Sí. No. Sí, está puesto el 14. Ahí está el puesto el 14, imagínate. ¿Qué dicen ahí el 14? Ya estaba puesto el versículo. Es el 22, ¿no? 23. Listo. Ahí estamos. Entonces, número 3. ¿Cuál sería la número 3? Esos son Hacer los largos viajes para ser prosélitos. prosélitos, los hijos del infierno, los guías Exactamente. ciegos. ¿Y eso sería el versículo qué? Ese es un pasaje. 15 al 22. Del 15 al 22. Viajar lejos para ser un converso o un prosélito y convertirlo en hijo del infierno. Y convertirlo en hijo del infierno. Fuerte esa declaración, ¿no? Sí. Bueno, la número 4 también es dura. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que diezman las especies y que dejan de olvidan. lado la misericordia, la justicia y la fe. Olvidan la justicia, la misericordia y la fe. Muy buenos para dar diezmo de las especias, pero se les olvidaba lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. En los versículos 23, 24. 23 y 24. Muy bien. El número 5. ¿Qué otro ejemplo de hipocresía les dijo Jesús que tenían los fariseos? Tienen limpiecito el vaso por fuera. ¿Cómo? Sucios por dentro. Limpios con por robo. fuera, sucios por dentro. sucios por dentro. ¿En qué versículos? 25 y 26. 26. El número 6 va como incrementándose en escalada las palabras fuertes de Jesús. El número 6. Sí. Sepulcros blanqueados ¿Cómo? y llenos de huesos e inmundicias. Sepulcros blanqueados llenos de huesos e inmundicias. Así es. Limpios por fuera, sucios por dentro. Sepulcro blanqueado quiere decir que ahí tenemos una tumba que se ve muy bien, muy bonita, hasta decorada, pero que sabemos muy bien qué hay por dentro, ¿no?
Huesos, sepulcro blanqueado. ¿Eso lo encontramos en qué versículos? 27, 28. 27 y 28. Sepulcros blanqueados llenos de huesos e inmundicias. Y el número 7. Edifican y adornan las tumbas de los profetas muertos y matan a los profetas vivos. 29 y 36 del capítulo Del 23. 29 al 36. Muy bien. Preocupados por adornar los sepulcros de los profetas muertos, que también murieron muchos de ellos a manos del liderazgo de la iglesia, ¿no? De en ese momento del pueblo. El liderazgo fue el que mató a esos profetas. Después dijeron, uy, lo que el profeta dijo sí era cierto, vea, se cumplió. Entonces ahí empezaban a venerarlos, a respetarlos. Pero cuando se presentaba un profeta nuevo, pues la actitud era lo mismo, matarlos. Verbo y gracia a Jesucristo. Muy bien, esa es una actitud, pues, que parece que no había desaparecido todavía de los fariseos. A Jesús le reconocieron. Yo creo que se sentían en peligro de su autoridad y de su posición. De su, ¿cómo se dice? Su posición, sus beneficios y todas esas cosas. Y por qué no decirlo, hasta en su propio negocio, porque algunos de ellos vivían de ello. Sí, pues. Exactamente. Bien, pasemos a la 4B. Porque además tenemos 4C, así que hay que avanzar. 4B. ¿Por qué es difícil diferenciar entre el bien y el mal? Porque la mente humana quedó distorsionada después del pecado. Porque no hay una pauta de valores específica y universal. Está oscurecida nuestra mente también, ¿no? Y hay un engañador que también está haciendo su trabajo para hacer parecer bueno lo malo. Claro, que quita o pone, agrega algo más o quita de la palabra. Entonces, usando la palabra, queda media. O sea que básicamente lo que dijiste al principio, Mercedes, porque la mente está oscurecida por el pecado. Pues. Muy bien. Número 2. ¿Dónde pueden encontrar los creyentes una pauta de valores con la cual evaluar la doctrina y la conducta cristiana? La palabra en la Biblia. En la Biblia, la doctrina y la conducta cristiana solamente pueden ser vistas en la Biblia. ¿Y ve otras habilidades prácticas? Con los expertos. Los expertos y en otros textos. En textos de los expertos. Ya, bien. Los expertos. 3A. ¿Qué técnica debemos utilizar para ver la diferencia entre la doctrina? Perdón, ¿y cómo buscamos aquí expertos que sean de una buena fuente? Habilidades prácticas, tenemos que reconocer nosotros no solamente un reconocimiento público, ¿cierto? También es importante el prestigio, también es importante la trayectoria. Y nosotros sabemos, como lo dice la Escritura, que por sus frutos los vamos a reconocer, ¿cierto? Vamos a evaluar para ver. Estamos hablando de habilidades prácticas, perdón. Estamos hablando de otro tipo de habilidades. Claro, pero lo que está preguntando Mercedes es, ¿cómo reconocemos a alguien como experto, como una persona que, porque es experto, entonces nosotros podemos de alguna manera aceptar? Por ejemplo, que se llama Gamaliel. No, googleas y buscas las opiniones sobre ese experto a ver cómo le fue a la gente. Ya, pero sabes que no es tan así, porque resulta, Loisa, que la internet puede con todo, y hay personas que pagan para que les hablen cosas buenas de ellos, imagínate. Dios mío. Sí. Bárbaro. Así de sencillo. No,
por sus trabajos, pues cuando si uno dice ya quiero aprender gasfitería por un gasfiter que por sus trabajos que ha hecho, uno se averigua, pero bien, lo ve o lo contrata y ve, no sé, o sea, por lo que hace. Pero Por sus cuidado, frutos. porque sí, pero es que igual hay que tener cuidado porque acuérdense que Satanás usa hasta la propia Biblia para engañar, entonces hay que Claro. tener algo muy fino. ¿Cómo poder confiar? El Espíritu Santo. Pero ¿cómo Eso poder iba a decir. confiar en que sea algo realmente efectivo? Porque se disfraza como ángel luz. Entonces Sí, no es, es delicado. no es fácil, pero mira, aquí lo que estamos hablando es de los expertos. Y bien, interesante lo que vamos a hacer al final de nuestra reunión cuando les comparta una invitación a una actividad que se va a desarrollar mañana por internet, por Facebook. Y es que va a dar una charla, una conferencia, un experto arqueólogo y escritor biblista con respecto a los hallazgos arqueológicos de las cuevas de Qumran, que en algún momento ya tocamos ese tema, que son algunos manuscritos de las escrituras del Nuevo Testamento que se preservaron durante muchos años y que estuvieron ahí guardados en unas cuevas y que ahora nos ayudan muchísimo para ratificar lo que la palabra del Señor dice. Este hombre va a dar una serie de charlas mañana a través de internet y ha sido reconocido como un experto. Me parece que cabe muy bien dentro de esa categoría, ¿cierto? Porque es una habilidad práctica que nosotros diríamos, bueno, ¿de qué nos sirve que este hombre, que es un experto, nos diga que los hallazgos son valiosos, que los hallazgos son reales, si no lo conocemos? Yo les digo el nombre, Samuel Pagán. ¿Quién lo ha escuchado antes? Yo no. Tampoco. O sea, parece que ninguno de nosotros sabemos nada de él, ¿cierto? O alguien sabe algo de él. Cuenten. Si tienen aquí algún cagüín o algo, cuéntenlo. No lo conozco. Mira este chileno. No No, lo conozco. nadie lo conoce, ¿cierto? Entonces, bueno, si fuera alguien cercano, tendríamos la oportunidad de saber un poco más de él, conocer sus temperamentos. Nosotros hemos bromeado harto con este tema del fútbol hoy, pero es una realidad. Nosotros entendemos, por ejemplo, que en el fútbol se demuestra el carácter cristiano de nosotros. Ahí es la mejor radiografía de cómo estamos en nuestra fe. Porque uno jugando fútbol, y ni siquiera en un sentido recreativo, sino cuando es competitivo, ahí sale el corazón del cristiano. Qué tan pacífico es, por ejemplo. Entonces, eso es una bendición cuando tenemos la oportunidad de compartir y como que limarnos entre nosotros, ¿no? Porque es que cuando uno está jugando fútbol pasa a veces a llevarse al otro, una patada, un pequeño codazo, y todo eso pues uno lo puede sentir como muy amoroso, pero normalmente no es tan amoroso. Entonces a veces uno tiende a responder y entonces ahí es donde se demuestra qué tengo en el corazón. Y el que no conocemos, pues no sabemos cómo reacciona cuando juega fútbol y cuando le dan una patada. Pero las personas que sí conocemos, entonces nos es mucho más fácil evaluarlas, porque las conocemos, porque ya algunos hemos tenido encontrones con ellos, porque hemos tenido discusiones, entonces ya lo conocemos. Pero por eso es fácil con el que está cerca, pero si es una persona como Samuel Pagán, que no lo conocemos, pero que nos dicen es un experto, pues tenemos la oportunidad de primero escucharlo, averiguar un poco más de él. Y después les voy a pasar un pequeño video que me hicieron llegar a mí, que es como la introducción para la invitación a escucharlo a él. Y ahí es donde nos dicen qué ha hecho, en dónde ha servido, cuáles han sido sus ministerios, cómo se llama su esposa, cómo se llaman sus hijos, cómo se llaman sus nueras, cómo se llaman sus nietos. ¿Y qué hicieron en ese video? Trataron de mostrarnos a una persona que no conocemos
lo más cercana a nosotros, de tal manera que podamos tener un poco más de confianza en lo que él va a decir. Entonces eso es lo que pasa, pero como decía Eloísa, si nos vamos al Google, pues de pronto no va a ser tan fácil identificar la realidad, porque tristemente hoy se puede pagar para que hablen bien de ti. Pero cuando ya conocemos a una persona, cuando sabemos algo más de esa persona, son sus frutos, es su entorno, es su familia, son los suyos los que nos van a hablar qué tan experto es y qué tan respetable es su opinión. Y de eso se trata entonces esas habilidades prácticas que deben ser evidenciadas también con la responsabilidad de una persona que ha estudiado. Y por ejemplo, este señor que vamos a escuchar un poco más adelante, Samuel Pagán, dice que vive casi que una buena cantidad de tiempo vive en Jerusalén, porque él es un estudioso de las tierras bíblicas, de la arqueología bíblica, y dice que vive entre Jerusalén y California, creo que sí, o Chicago, no recuerdo. Pero es interesante que lo planteen así, y a mí me da mucho sentido que alguien que es experto en arqueología bíblica pase una buena cantidad de tiempo del año viviendo en Israel, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que es una persona que si tiene una habilidad, si tiene una experiencia o una expertise, pues la debe respaldar con sus estudios, la debe respaldar también consecuentemente con lo que hace, con el trabajo que desarrolla, y así lo podemos considerar como una autoridad en uno de esos temas. ¿Ok? Sí, y lo que pasa también ahora con esto del coronavirus y todo, que no hay que decir, tiene que haber fuentes que respalden las cosas que dicen y no estar, cada uno se le antoja que puede ser así o asá nomás. Sí, como a mí me parece que así debe ser. Sí. Pero también es importante saber por qué lo dice, cuánta experiencia tiene, cuántos años ha trabajado en el medio, cuánto estudio tiene. Claro que no vamos a menospreciar a uno porque no tiene una maestría o un doctorado, porque a veces eso no dice nada. También, otra vez volviendo al tema de Google, se han encontrado universidades, por ejemplo, hace 2 años hubo un escándalo en Estados Unidos por una universidad que vendía los títulos. Entonces el título tampoco puede decirnos mucho, pero es un indicador de todas maneras, ¿no? Pasamos a la pregunta 3, porque debemos avanzar. ¿Qué técnica debemos utilizar para ver la diferencia entre la doctrina verdadera y la doctrina falsa? La evaluación. La evaluación. Muy bien. B. ¿Qué pauta de valores usamos para medirlas? ¿La Biblia? La escala de valores bíblicos. La Biblia, las escrituras, no puede ser otra cosa. Cuando medimos, entonces, nosotros, la doctrina verdadera y la doctrina falsa tiene que ser cotejado con la escritura. La palabra de Dios. La palabra de Dios. 4. ¿Qué técnica debemos usar para medir y mejorar nuestra capacidad como obreros cristianos? Evaluación. También la evaluación. Sí. ¿Y qué normas de valores debemos usar para medir nuestro progreso en tales capacidades? La escala de valores técnicos. Las escrituras. También las escrituras. Sí. También las escrituras. Ahí no puede haber un cambio. Nosotros como obreros cristianos necesitamos las mismas escrituras. Miren, la escala de valores que nosotros tenemos que poner en práctica como obreros cristianos está muy bien definida en la escritura. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos en el libro de Hechos, encontramos en Tito, en Timoteo, y también encontramos en Pedro las características de los ancianos de la iglesia, o sea, los que dice la palabra son pastores, ancianos o líderes de la iglesia. ¿Ustedes creen que son una opción o una obligación? Yo creo que una obligación. Así mismo. Son escalas de valor. Exactamente, no pueden ser negociados, no pueden ser una optatividad. Es que puede ser que sí, puede ser que no.
Lo mismo en el libro de Hechos encontramos que a los diáconos se les reconocieron unas calidades, ¿cierto? Se les reconocieron unos valores. ¿Son optativos también? No. No. Y son casi los mismos que los de los ancianos, imagínense. Entonces ahí están, nosotros como obreros cristianos ya tenemos un derrotero, ya tenemos un lineamiento, que a veces en las empresas nosotros encontramos todo un reglamento interno y que habla de cuáles son las características de los trabajadores. Allá puede tener una aplicación en ese contexto de esa empresa, pero la iglesia no puede ser una empresa, la iglesia sigue teniendo el mismo orden y el mismo estándar, y es el que tiene la Biblia. Así que a eso se refieren estas dos preguntas. A veces decimos, bueno, para la doctrina sí, la Biblia, pero para que sea líder, no, la Biblia ya no es importante. La misma, son la misma. Número 5. Brigham Young, uno de los fundadores del movimiento mormón, enseñaba que Jesús nació de la Virgen María y que el padre de Jesús fue Adán Dios. Evalúe esta enseñanza según Mateo 1, 18 al 25. Falso. ¿Por qué? Porque lo que él decía no sale en la palabra, porque dice que fue engendrado por el Espíritu Santo y que estaba profetizado ya con anterioridad. Y también se indicaba su nombre, y el nombre era Salvador, o sea, Jesús, y era Dios con nosotros, o sea, Manuel, que iba a estar acá, o sea, estaba la Trinidad ahí puesta. Y además Adán fue creado por Dios. Bueno, entonces ahí tenemos toda la lista que nos hizo Marlis, que cotejó fácilmente con lo que dice la Escritura, Mateo 1, 18 al 25, y lo que decía este señor, pues se cayó de su peso porque no tiene sustento bíblico, ¿cierto? Así como el número 6 también nos dice, los testigos de Jehová enseñan que Jesús no es Dios, sino que es el arcángel Miguel. Evalúe esta enseñanza a la luz de las 9 citas bíblicas que escribió en la página en blanco junto a Mateo 1 en sus Biblias. ¿Se acuerdan las 9 citas bíblicas cuáles eran? ¿Las tienen a la mano? Yo las tengo. Mateo 1:23, nació de una virgen. Sí. Isaías 9:6, y será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Después tengo Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Después tengo Juan 1:3, todas las cosas por él fueron hechas. Y si nada de lo que él, algo así. Bueno, es que escribí muy chiquitito. Después dice Juan 8:58. Por eso los textos. Dice, eso, po. Esos. Por eso podemos hablar de Éxodo 3:14, Juan 8:58, Isaías 7:14 también, además del que tú diste, 9:6 y 7:14. Son los 9 textos que nos enseñan que Jesús es Dios con nosotros. Además de los textos en los que Él se identificó a sí mismo como el yo soy, ¿no? El mismo... Juan 10:30 habla de yo y el Padre uno somos. Yo lo busqué en la Biblia que teníamos marcada y a mí me parece Juan 28:20, pero parece que lo tengo malo, entonces lo quería corroborar con ustedes. Juan 20:28, es al revés. Ah, 20:28, no lo encontraba. 20:28, ahí fue... En la página en blanco junto a Mateo 1 subirlo. Fue la equivocación ahí, porque eres 20:28. Entonces estaba bien porque no encontraba. Después dice Colosenses 1:15, eres la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Sí. Ahí estaban todos. O sea, a falta de una sola escritura tenemos en ese contexto por lo menos 9 que nos hablan directamente de Jesús como Dios. Entonces reconocerlo como el arcángel Miguel es un poco traído de los cabellos, ¿no? Así que esa es la respuesta para la pregunta número 6. Testigos de Jehová intentan hacer creer algo que tiene muy poco sustento y muchas posibilidades de error.
Pasemos inmediatamente a la... Dime. Así estaba en la Biblia de los cursos anteriores. Ya. Sí, por eso, para claridad a los que nos están acompañando ahí, a partir de este libro, que es el 5, teníamos en los 4 libros anteriores hartas tareas que implicaban rayar la Biblia. Y por eso pasamos por el tiempo en el que ya habíamos hecho una clarificación de que es importante tener una Biblia de estudio que podamos nosotros subrayar y hacer anotaciones, porque es para eso, es para nuestro estudio. Pasamos ya un poco del tema de sacralizar la Biblia, porque tenemos claro que el propósito al hacer las anotaciones no es ni dañarla, ni tergiversarla, ni ofender a la Biblia, sino es convertirla realmente en nuestro texto de estudio, ¿cierto? Así que eso ya, creo que es un tema ya zanjado, ya es una discusión que ya tocamos, pero es importante para quienes nos acompañan que podamos entender la razón por la cual Mercedes nos muestra una Biblia con anotaciones, y es porque el libro como tal, el estudio nos pide que estemos haciendo anotaciones que a posteriori, cuando vamos avanzando, empiezan a tener sentido. Ah, ¿yo por qué rayé esto con verde? ¿Por qué lo rayé con rojo? ¿Se acuerdan? Sí. Claro, porque después visualmente cuando tú abres la Biblia y empiezas a estudiar, te llega el mensaje mucho más rápido. Entonces, era para dar esa explicación. 4C. Pregunta 1. ¿Cómo eran las emociones humanas cuando el hombre recién había sido creado? Perfectas. En equilibrio. Perfectas, en equilibrio, muy bien. B. ¿Qué sucedió con las emociones humanas como resultado del pecado? Se distorsionaron. Se distorsionaron y lo vemos muy claramente, ¿no? Lo vemos muy claramente. La emoción que sentían estos dos cuando estaban en el jardín del Edén nos dice en el versículo 26, capítulo 2, que del Génesis, que estaban desnudos. ¿Y qué problema había? Ninguno. Dice el versículo 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero después de la caída, vemos en el capítulo 3, que ellos se dan cuenta de que están desnudos y se esconden. Con las hojas hacen unos vestidos improvisados y se cubren. Y entonces cuando se acerca el Señor a hablar con ellos, dice, la respuesta del hombre fue, es que estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo. ¿Ven las emociones cómo cambiaron? ¿Cómo variaron? Entonces a eso se refiere este texto cuando pensamos en lo que cambió en el hombre después del pecado. C. ¿Cómo seríamos sin emociones? Actuaríamos como una máquina. Una máquina. Autómatas. Como un robot, ¿no? Como una máquina, como un robot. Peligroso tener ese extremo también. Número 2. Para tener estabilidad emocional, ¿cómo debe vivir un creyente? Por fe y no por vista. Por fe y no por vista. ¿Y cómo no debe vivir un creyente? Al revés. Por vista y no por Vista y no por fe. Parece como muy lógico el asunto, pero esta es parte de nuestra lucha en el crecimiento espiritual. Sí. Razón por la cual nunca terminamos de crecer, porque hay ocasiones en las que nosotros podemos responder rápidamente con fe, pero hay otras en las que lo que vemos nubla nuestra fe. Entonces respondemos por vista y no por fe. Empezamos a ver lo que está pasando y entonces nos asustamos por lo que no podemos ver. Y les voy a dar un ejemplo bien sencillo de lo que nos pasó como iglesia. En el año 2015, en diciembre del año 2015, estábamos en las últimas planificaciones para el campamento que se llevaría a cabo en enero del 2016.
Como ustedes saben, o algunos de ustedes saben, nosotros tenemos un sistema de preinscripción, un formulario que se llena vía web y que nos da una idea de quiénes son los que van a ir al campamento. Digo, nos da una idea porque algunas personas se inscriben y finalmente no pueden ir, y hay otros que nunca se inscriben, pero finalmente van. Pero alguien hizo un llamado de atención con respecto a lo que estaba pasando en diciembre del año 2015, y es que a un mes del campamento todavía no habían 75 personas inscritas. Y la pregunta o la duda, la inquietud era que normalmente para que el campamento tuviera un sostenimiento económico requería de por lo menos 75 personas inscritas. Entonces empezó como el debate, ¿hacemos el campamento o no lo hacemos? Porque falta un mes, pero nos falta mucha gente, todavía no están inscritos todos los que necesitamos. Ese es un debate de vista y de fe, ¿cierto? Porque a la vista están los inscritos, esos son reales. Uno ve una persona llena el formulario y aparece un registro, una planilla de Excel que muestra al final cuántos son los que se han inscrito. Pero si no vemos con los ojos de la fe, pues difícilmente vamos a poder notar que esas personas que no estaban en el formulario, el Señor las podía poner después, ¿cierto? Bueno, cuento corto, ese campamento del año 2016 tuvo una asistencia de 105 personas y cumplió con todos los requisitos, cumplió con todos los ítems, los valores, y fue un tema de fe. Y es así como nosotros vamos creciendo cada día en la fe y vamos aprendiendo que es posible que hagamos algunas cosas si confiamos en el Señor. Así que para poder nosotros ver con tranquilidad, para no angustiarnos, para no preocuparnos más allá de lo que es la realidad de cualquiera de nosotros, no solamente nos debemos quedar con la vista, quedémonos con la fe. Porque ese es el propósito de Dios cuando permite que pasen muchas cosas alrededor nuestro, que crezca nuestra fe. Esa es como mi experiencia que puedo compartirles. Número 3. ¿Qué caracteriza a las emociones que son descontroladas? La inconstancia. La inconstancia o la inestabilidad, ¿no? La inestabilidad. Y a las que están bajo el control de Dios, constancia o estabilidad, ¿no? Estabilidad. Se dan las dos oportunidades ahí. 4A. ¿Qué es lo que no debemos hacer con nuestras emociones? Que se descontrolen. Permitir que se descontrolen. Reprimirlas. O reprimirlas. O tratar de fingir que no existen. Mis amados hermanos, cuando te da rabia, te da rabia. Y hay que decirlo, me dio rabia. Estoy furioso. No está mal decirlo, no está mal reconocerlo. Lo peor es tratar de ocultarlo, fingir que no lo sentí, que no lo tengo. Eso sí que es peor. Pero cuando nos da y cuando lo sentimos, hay que ser honestos, abrir nuestro corazón y decir, mira, esta fue mi emoción. No está mal reconocerlo. Pero miren lo que sí debería pasar, ¿cierto? ¿Qué es lo que sí debemos hacer con ellas cuando están perturbadas? Analizarla hace cosas buenas. Y en ocasiones también debemos pedir perdón, ¿cierto? Cuando sabemos que nuestras emociones están perturbadas, pues también tenemos que reconocer, oye, me exalté, me salí de casillas, no debí pasar por alto las emociones de los demás también y canalizarlas, encontrar una posibilidad de que esto sea una bendición también para la obra, para el Señor, pero no vayamos a fingir que no existen ni a reprimirlas porque no traen buen resultado. Lo que normalmente pasa es como cuando un volcán, su abertura está muy taponada y cuando hace erupción, bota rocas, bota lava por todos lados, porque estaba taponado, porque nunca tuvo una salida. Pero, por ejemplo, las erupciones que tiene el volcán Villarrica
no han causado mucho daño porque está en constante erupción y su cráter está abierto. Entonces así pasa con las emociones, a veces las tenemos allá taponadas, reprimidas, y cuando ya salen son descontroladas. Más bien, reconozcámoslas cuando las sintamos. Sentí tristeza, sentí dolor, sentí rabia, sentí ira, pero reconociéndolas podemos ahí trabajar en ellas. Número 5. ¿Cómo demostró la gente de Jerusalén sus emociones hacia los profetas del Antiguo Testamento? Rechazándolo. Los mataron. Odio. Matarlo. Los mataban. ¿Y con Jesús? Igual. Lo mismo. También quisieron matarlo. También quisieron matarlo. Lo mataron. Y son las emociones tan variables y tan fluctuantes de gente que el domingo que nosotros llamamos de Ramos hicieron el reconocimiento de que bendito el que viene en el nombre del Señor. Y 5 días más tarde estaban pidiendo, crucifíquenle, crucifíquenle. Las emociones fluctuantes. Pero manejadas no por la escritura, sino manejadas por el mundo exterior. Claro, pero por eso nosotros podemos entender que muchos de estos que decían, qué bueno que viene llegando Jesús, al otro día lo encontraron volcando las mesas, les sacó de ahí los negocios, les dañó toda la parafernalia que tenían organizada, pues entraron en rabia con ese Jesús que ya no parecía tan bueno como cuando llegó el domingo, ¿no? Sí. Número 6. ¿En qué manera expresó Jesús sus emociones según Mateo 23:37? Es como un lamento, ¿no? Se lamenta. Tristeza. Tristeza, sí. Es uno de los ay, ¿no? Es uno de los ay. Dice que quiso traerlos como la gallina trae sus polluelos. Sí. Pero ¿se puede hablar de pena, tristeza? Sí, puede ser algo así, ¿no? Quiso atraerlos como con cariño, con amor, pero fue frustración también, ¿no? Preocupación también puede ser. Me gusta más. Sí. Ahora lo hizo de una manera muy gráfica, ¿cierto? Utilizando la visión de la gallina con los polluelos. Y uno dice, bueno, yo he tenido muy poco contacto agrícola con las gallinas, pero me imagino que no es un trabajo tan fácil atraer a 8 o 10 pollitos. Una gallina pues tiene cierto control sobre ellos, pero también los pollitos se pueden ir fácilmente. Entonces era como también esa frustración de querer hacer algo que había implicado un esfuerzo grande para que esta gente viniera a él y finalmente lo rechazaron. Bueno, aquí tenemos entonces una pregunta que es de apreciación personal y voy a pedir que 2 personas que quieran decirlo, compartir esta respuesta porque es una respuesta personal. Algunas de las medidas prácticas que podemos tomar para alcanzar la estabilidad emocional cuando sentimos una de las siguientes emociones: cólera, pena, amor, depresión. Alguien que me quiera compartir, 2 personas que quieran compartir alguna idea de búsqueda de estabilidad emocional. Poner a contar hasta 10. Yo quería decir algo, pastor. Dime. Quizás uniendo un poco esta con la 4B. Yo le puse a pensar en el amor de Dios que tiene hacia mí, alabarlo con todo lo que me ha dado, pero también encuentro que es muy importante la parte del autocontrol referente a la cólera. Cuando uno siente rabia, lo que dice usted, que no era, o sea, que no había que reprimir las emociones, pero también había que reconocer la misma ira, el mismo enojo, pero también yo creo que hay que tener también el autocontrol, o sea, más, también reconociendo, pero no de enojarse, explotar en el momento y claro, después hay que pedir perdón si es que hay consecuencias y todo, pero igual hay que tener ojo con eso. Cuando uno se enoja mucho, sobre todo cuando hay más gente presente, uno no sabe lo que pueden estar pasando esas personas y si tienen la vista puesta en uno también. Entonces hay que tener ahí como mucho cuidado con el reconocer, especialmente la ira y el enojo.
Sí, ok. Sí, yo también creo que de la depresión quería hablar yo un poco, pensando un poco en Emilia, que finalmente fue eso lo que la tenía en un estado muy complicado, pero que le costó verlo y fue como reprimido y eso llevaba, como decía Cecia, muchas veces a la ira en situaciones por frustración, como hablaba ahora, como Jesús sentía ahí la frustración de que tanto trabajo, tantas cosas que hizo para poder salvar a Jerusalén, para poder sentirse que lo escucharan, que vieran lo bueno, ya, y no lo veían. Entonces, la depresión, porque aquí dice medidas prácticas, ¿no es cierto? Entonces es realmente reconocerlas y buscar ayuda. Y Emilia buscó donde tenía que buscar. Yo cuando, y a algunos le he dicho, yo cuando voy allá, yo voy a ayudar a Emilia, acompañarla, estoy feliz porque estoy con mi hija, con mis nietos, y conozco más a Samuel, pero es harto el trabajo porque fui viendo como que pasaba algo, pero costaba tanto, ¿ya? Pero siendo consecuente y diciendo, y uno, bueno, como cuando conoce a la persona, cuando tiene a alguien cercano así, no hay que callarse tampoco, hay que decir, no está bien, ya, con amor algo está mal, y yo sé que eso no iba a caer bien, pero finalmente, Emilia, ¿qué hizo? O sea, en un principio como que se arrancó porque vio que estaba haciendo daño, pero se fue donde buscó donde hermanos, una ayuda. Entonces, es buscar, es ir a la palabra de alguna manera y práctica con personas que saben que te van te van a apoyar con la palabra. Y eso logró bajar y ella darse cuenta de lo que el Señor también le está diciendo y que no quería escuchar por todas las cosas, no quería soltar la carga. Y entonces hay que ver eso, porque muchas veces estas emociones se mezclan. O sea, la Emilia sentía pena, sentía amor profundo por sus hijos, por su marido, pero estaba con cólera, todo eso junto, pero ¿dónde encontró para que pudiera ser ayudada? Ahí. Ella fue donde un médico, ya que tuvo que diagnosticarla y todo, pero no era cristiano y sabe que está, entonces hay personas de la iglesia que le ayudan en que esté también su parte espiritual apoyada. Y el Señor da al tiro su ayuda, es como dejar de hacer y entonces hay esa como les comenté yo, hay una niña o una joven de 21 años que la está ayudando y que al final Dios pone las personas ahí, entonces uno tiene que estar atento. Yo creo que vale para todos esas emociones, el que uno lo haga así, buscando, como estamos aprendiendo, evaluando, para reconocer el bien y el mal. Marcos. Yo creo que eso es importante, la evaluación. Esto que hemos venido estudiando, la oración. Dentro del contexto que hemos venido estudiando está el tema profundo de reconocer lo que nos está pasando en el momento adecuado, que es mucho más controlable desde el punto de vista de la cólera, la pena y el amor. Sin embargo, la depresión es muy compleja. La depresión escapa un poquito a nuestro control y llega un minuto en que necesitamos ayuda profesional, como nos compartía Marlis. Entonces, básicamente el enfoque que nos da de acuerdo al estudio
es no reprimirlas ni ocultarlas. O sea, las emociones, cualquiera que éstas sean, primero que todo tenemos que asumirlas. Y si yo asumo la condición en la que me encuentro en ese minuto, tengo ya la herramienta principal para enfocarme en acudir a donde corresponde. Y también habla de fe y no por vista. Y cuando es por fe, es acudir a quien corresponde, es acudir al Señor. Amén. Y ya sea cólera, pena, cualquier emoción negativa que nos traiga problemas con nosotros mismos y con los que nos rodean, debemos entonces asumirla, no reprimirla, y por el contrario expresarla bajo control. Y la vamos a hacer bajo control en la medida que hayamos acudido al control del Espíritu Santo, al control de Dios mismo en nuestra vida. El tema de la emoción del amor es mucho más fácil y expedito demostrarlo, ¿te fijas? O sea, cuando sentimos amor ya eso yo creo que no es tan difícil. Pero hay momentos en los cuales el amor nos cuesta demostrarlo. Y cuando sentimos amor y no se nos entrega el amor, entonces ese amor nosotros lo reprimimos. La invitación es a no reprimirlo, y a sentirlo, y a demostrarlo. Más o menos va por ahí el enfoque del estudio. Ya. Eso. No es fácil, no va a ser fácil encontrar una respuesta apropiada para todas las preguntas que tenemos, y mucho menos en una pregunta que se muestra tan ampliamente, porque nos está hablando de emociones positivas y nos está hablando también de emociones negativas. O sea que no hay una sola respuesta. Lo que ustedes dijeron es parte de lo que podemos considerar como un apoyo para encontrar las respuestas, pero como lo vamos a ver ahora un poco más adelante, también a las 10 en el tiempo de la oración, hay una reflexión que quiero compartir ahí con ustedes a través del WhatsApp. La familia en la fe nos ayuda y nos apoya mucho en estas áreas. Cuando tenemos caída emocional, ¿cierto? Por altas o por bajas, tener familia en la fe en quien contar y que nos pueda animar, que nos pueda motivar, es una bendición. Por eso dice la palabra del Señor en Hebreos, que nos estimulen al amor y a las buenas obras. Para eso somos iglesia. Uno no puede concebir el cristianismo aislado del resto del mundo. Tenemos que pensar en el camino de la fe como un camino que se transita con otros, acompañado de otros. Por eso es tan importante seguir compartiendo aún en estos contextos como el que tenemos ahora de dificultad, ¿cierto? A través de redes como estas. No sé qué habría pasado hace 20 años cuando el desarrollo tecnológico no era suficiente como para tener una oportunidad como esta, ¿cierto? Pero sucedió ahora que los tenemos estos recursos y casi que la gran mayoría podemos acceder a ellos. Ahora el problema tal vez es más que técnico, que me falló, que no me quiso funcionar, pero casi que todos tenemos la posibilidad de conectarnos a estas redes, y es una bendición, porque somos familia y porque nos hace falta esto y porque el camino de la fe se transita acompañado de otros. Así que gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos en nuestro caminar con Cristo. Eso es el instituto, es un caminar con Cristo que podemos hacer juntos, aprender juntos, todos aprendemos los unos de los otros. Mercedes nos compartió la imagen de las filacterías y otros van aportando sus propios puntos de vista o sus experiencias, así como lo hizo Marlis de una forma tan personal, pero es importante que podamos seguir acompañándonos los unos a los otros y creciendo juntos. Esto va a pasar, esto va a ser temporal, volveremos a encontrarnos, volveremos a abrazarnos y volveremos a estar unidos en el camino del Señor, acompañándonos los unos a los otros. Así que muchas gracias, ya les envié a sus WhatsApp correspondientes la posibilidad de acceder mañana a esa actividad. Fíjense por favor que ahí dice 10 de la mañana, es Colombia. Si quieren participar de esa actividad mañana a través de Facebook, sería a las 11 de Chile, porque dice 10 de la mañana, 10 de la mañana para Colombia. Entonces, ahí hay una oportunidad de aprender un poco más con respecto a estos temas de la Biblia. Y bueno, ya tenemos que concluir porque en 15 minutos aproximadamente empieza nuestro tiempo de oración.
pero nuevamente muchas gracias por la participación activa de todos. Ya les voy a retornar el micrófono a todos porque lo cerré por un momento, ¿cierto? Pero ustedes pueden hacer con su propio dedito ahí, reiniciar el audio para que puedan despedirse, y nuevamente muchas gracias por estar aquí. Si tienen dudas también se las puedo responder por interno porque ya el tiempo va a ser muy corto, pero ustedes pueden tener ahí a través de ese link y de esa imagen que les compartí, un comparativo de qué tan importantes son los hallazgos arqueológicos con respecto a lo que tenemos del Nuevo Testamento. Muchas bendiciones, nos vemos más tarde quienes estén conectados a la oración. Amén. Muchas gracias. También. Bendiciones. Un abrazo. Saludos, Angélica. Gracias, Lidia. Chao, que Sí. Chao.